Miércoles 19, 19 horas, no, pero no un miércoles más, porque se cumplen 45 años, sí, un cumpleaños un poco dolido, o doliente, o como le queramos llamar, o se le quiera llamar, de lo que se conoce como, poéticamente, la noche más oscura de la historia argentina. Y no es solo poesía, porque, porque ustedes van a escuchar, si bien hoy, la mayoría, la gente de buena fe, la gente de buen corazón, la gente que apela a los sentimientos más básicos, que es como el respeto, la tolerancia, el amor, el respeto a la vida, y todo eso va a sentirse interpelado por el día. Ustedes van a escuchar voces que le van a decir desde que es todo mentira, o, por ejemplo, no fueron 30.000, o que con una historia media positrónica decirle que no se puede vivir en el pasado, sino que hay que vivir en el presente, porque uno tiene que soltar el pasado, porque está atado, que es una forma, igual que decir lo anterior, esto de que algo habrán hecho, no fueron 30.000, pero de una manera más light sin hacerse cargo. ¿Por qué se conmemora el 24? Es un feriado, y por qué entra con tanta fuerza hace un par de años en el calendario de feriados. ¿Por qué este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia? Para que ustedes entiendan, y lo voy a hacer bastante rápido, porque otra vez con esto de las viejas, los pañuelos, estoy hablando cuando usted se escucha interpelado por eso, yo le voy a dar la otra versión, y lo voy a hacer, aunque parezca mentira, yo no solo estudié para esto, sino soy historiador. O sea, le voy a decir por qué hoy, 24 de marzo, es un día que se conmemora. El 24 de marzo sin duda es el peor momento, se puede decir sin lugar a dudas, el peor momento de la historia argentina. Pero como todo, no es que pasó el 24 de marzo del 76. Venía desde antes y encuentra en el 24 de marzo su peor momento, o sea, la cresta de la ola en la barbarie. Ojo, no se termina con la llegada de la democracia, porque después va a seguir esto, pero con otras caras y otros maquillajes. O sea, esto que va a pasar entre el 76 y el 83 va a seguir después, pero travestido bajo otras formas. ¿A qué me refiero? Todo esto que nosotros conocemos empieza institucionalmente en 1930. Entre el 80 y el 16, cuando se crea el Estado argentino fue creado bajo las bases de que el país le pertenecía a unos pocos y la mayoría no eran el país, solamente eran unos pocos. Los dueños de la tierra eran la patria, los demás nacieron para estar detrás de lo que son la patria. En el 16 aparece por primera vez un gobierno democrático, votado legalmente por el pueblo, que intenta modernizar el país. ¿Qué es modernizar el país? No es traer solo tecnología. Modernizar el país es darle derechos a los ciudadanos, derechos plenos, como pasa en los países desarrollados. Obviamente, la gente que se golpeaba el pecho en la modernización del Estado a partir de 1880, la modernización llegaba hasta traer un par de máquinas y nada más. Bien, llega Hipólito Yrigoyen, inserta la clase media, o sea, la clase media que no tiene derechos políticos, entra en la vida política, ya estaba en la vida económica, y empiezan a aparecer los pobres urbanos, no lo del campo, hay que esperar hasta el 45, a darles derechos de personas. Empiezan a tener derechos. Obviamente esto se quiebra abruptamente en 1930 con el primer golpe de Estado. A partir de ese momento, cada vez que los sectores de poder, estos que habían gobernado entre el 1880 y 1916, veían que un gobierno intentaba insertar a las mayorías para modernizar realmente el Estado, aparecía un nuevo golpe de Estado. O sea, los militares aparecen como este árbitro que quiere mantener el status quo de cómo se fundó el Estado Nacional en 1880 con Julio Argentino Roca. ¿Qué pasa? Las cosas se complejizan, porque nosotros somos el paradigma de la complejidad con patas en este país. En 1945 aparece algo que es desde el riñón del ejército, que es este nuevo suerte de juez de la patria, aparece un general que va a generar un movimiento que va a exacerbar más los ánimos en los factores de poder. ¿Por qué? Porque va a dar plenitud de derecho a todos los sectores sociales. Es lo que conocemos como el peronismo. Obviamente que la reacción, ¿cuál fue? Un nuevo golpe de Estado. Y este nuevo golpe de Estado, a diferencia de los anteriores, no solo que prohibió derechos civiles a las personas, sino que le prohibió decir palabras. Sí, en 1955, si vos decías la palabra pueblo, ibas en cana, por ley.
Ustedes entienden lo que estamos hablando. Se le prohibió, ahí aparece la idea, ¿vieron esto que le dicen? ¿Por qué la gente tal cosa? ¿Por qué la gente tal otra? Bueno, eso de la gente aparece en el 55. Porque en el 55 no se podía decir el pueblo, porque ibas preso. Entre el 55 y el 73, ¿qué va a pasar? Cada vez que un gobierno intente modernizar plenamente el Estado argentino, va a venir un nuevo golpe de Estado, sacando el presidente constitucional y una nueva dictadura. Esto se va a dar hasta el 73, hasta que finalmente se llevan nuevamente a elecciones. ¿Y qué pasa? En el mundo está pasando algo interesante. Se está dando el Mayo francés, Vietnam, los hippies, o sea, se dice que en Praga se están enfrentando al poder de Rusia contra el comunismo, o sea, se está dando todo un reverdecer de las ideas en el mundo, y se dice que el mundo va hacia la izquierda. Paralelamente, cuando pasa esto, muy pegados a nosotros pasa algo que está en el diámetro. En el 1973 se da el primer golpe de Estado organizado por la CIA y Norteamérica en Chile, que era ¿a qué venían? A hacer una prueba piloto sobre este nuevo liberalismo que había que implementar para poner fin a estos gobiernos que daban pleno derecho a el pueblo, lo que conocemos hoy como el neoliberalismo. Bien, en el 73, por ejemplo, después lo vamos a escuchar, Spinetta va a hacer una canción que va a anticipar lo que se va a venir. Él ya ve una canción como buen artista. Desde el exilio, antes de volver Perón, manda un video contando que la dictadura de 73 iba a caer, pero la que viniera iba a ser extremadamente salvaje. Finalmente, en el 76, se da la última dictadura militar. Y no le es raro, fue extremadamente salvaje. Pero ¿qué pasa? Como tenían la excusa de los grupos que se llamaban terroristas, utilizaron las armas del Estado pagado por el erario público para disparar contra los ciudadanos. O sea, usaron la plata de los ciudadanos para disparar contra los ciudadanos. ¿Qué te decían? Algo había que hacer. Bien, si vos sos el Estado no podés hacer lo mismo que un privado. O sea, un privado empieza los tiros, vos no podés disparar más fuerte. Si no, los tenés que jugar, meter en cana y darle un juicio. Bien. Para mediados del 76, cuando se da el golpe, los grupos llamados guerrilleros ya están desarticulados. La matanza indiscriminada llegó hasta el 81. Claramente esta gente no vino a terminar con los grupos terroristas. Vino a terminar con ese Estado modernizado, con plenitud de derechos, que empezó con Hipólito Yrigoyen, siguió con Juan Domingo Perón, siguió con Frondizi, siguió con Ilía. Bien, lo que viene a hacer el 76 es terminar con ese Estado fuerte donde los ciudadanos tienen derechos. Vino a terminar con todos los avances en todos los planos, en el ideológico, en lo político, vinieron a terminar con eso. Y lo hicieron de la peor manera, matando, desapareciendo. Y acá viene lo más impactante. Cuando te digan que te hagan un paralelismo entre la última dictadura, y por eso tenemos que recordar, y los nazis, yo te digo que los nazis no robaban bebés y los vendían. La dictadura del 76 superó al nazismo en su atrocidad, porque los nazis nunca robaron judíos, bebés judíos y los vendieron. Esto hicieron un negocio de la venta de bebés. Y de esa atrocidad lo que se te ocurra. ¿Cómo va a terminar esta dictadura? ¿Cómo empezó? Inventaron una guerra para tratar de quedarse para siempre en el poder. Esa guerra termina de una forma terrible, con un montón de muertos, con la ratificación del invasor sobre nuestro territorio en el Atlántico Sur, y después llegó la democracia. ¿Pero qué pasó? No se terminó ahí. Porque nunca tenemos que olvidar, y ahí está la memoria, el golpe 76 no lo dieron los militares. El golpe 76 lo dieron los civiles, lo dieron civiles apoyados por militares. Después del 83 esos civiles, ninguno fue juzgado. Los milicos fueron en cana. Los que pusieron la plata y favorecieron el golpe, hicieron mucho dinero con los milicos, a nadie se lo tocó. Y siguieron dando vuelta. Y van a aparecer nuevamente con Menem, van a aparecer de vuelta en el 2015. O sea que la dictadura terminó en cierta parte, pero los ideólogos de la dictadura siguen dando vuelta entre nosotros. Por eso es que tenemos que recordar. Y no te dejes malentonar con eso de que no se puede vivir en el pasado. Yo te digo como profesor de historia, el presente es hijo del pasado. Cuando no vas al pasado, no entendés el presente y no tenés futuro. Entonces siempre hay que tener memoria, siempre hay que recordar. Y como diría Ozzy, que es fanático de Lito Nevia, en quien quiero que oiga, si no recordamos lo que nos pasa, no pueden suceder las mismas cosas. Quédense que hoy tenemos un programón de memoria.
Quédense ahí.